Am, pues ya saben qué fiestas se acercan, ¿verdad? Ya son las de fin de año, ya todo el mundo está planeando que dónde vamos a cenar, dónde nos vamos a ir, qué vamos a hacer. Y una de las que se acerca, o la que es esta semana, a pesar de que no somos, como diríamos, gringos, debemos de nosotros reconocer ese día festivo. Inclusive hace como 2 años, creo, 2 o 3 años, coincidió con Hanukkah, que le decían Thanksgiving, a Thanksgiving, no sé si se acuerdan, le decían Thanksgiving. Y pues la celebración o el festejo, como le quieran, el reconocimiento del Día de Acción de Gracias, pues tiene su base en la Biblia. Y de lo que les voy a hablar es un poquito de eso, pero no necesariamente de la fiesta en sí, sino de lo que dice la Biblia respecto a estar agradecidos con todo lo que nos da. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 100. Lo vamos a abrir en el Salmo 100. Ya la tienen, ya la pusieron acá arriba, ¿verdad? Okay. Fíjense qué curioso, en mi Biblia dice, el título que le ponen es exhortación a la gratitud. No sé si en las de ustedes dice de la misma manera, porque hay unas que no le ponen ese tipo de encabezado, pero, gracias. Pero la mía sí dice exhortación a la gratitud, y ese es precisamente de lo que voy a hablar hoy en día. Dice así en el versículo 1, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esta parte es muy clave, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El versículo 4 nos da precisamente, nos marca esa clave de lo que les quiero hablar hoy. Dice que entrar por sus puertas con acción de gracias. Entramos por aquí, en las puertas, y habla precisamente del templo también, hablaba del templo. Y a veces entramos aquí por estas puertas un domingo en la mañana, un viernes en la noche, y no entramos con acción de gracias. Luego decimos cuando es momento o cuando se llama a celebrar, por ejemplo, acción de gracias, que ya se celebra de manera más abundante en México, porque es curioso cómo, yo me acuerdo de chico, por ejemplo, cuando tenía como 6, 7 años, no se celebraba Halloween aquí. No sé si se acuerdan los que están más ancianos. No celebraban Halloween, por lo menos donde yo vivía no se celebraba. Empezaban uno que otro a celebrar Halloween. Sí, entonces, no, de chico, de 6 años de edad, hace 30, 40 años de edad. Allá donde yo vivía, en el rancho de Playas de Tijuana, porque lo consideraban así, hasta playas, era otra ciudad. Casi no se celebraba, en serio, bien poquita gente salía a pedir los dulces, ¿no? Esta celebración, esta vez que lo celebraron hace 2 semanas o 3, había mucha gente. Me acuerdo que de chico era algo así que nosotros, ¿qué están celebrando Halloween? Si esa es una celebración gringa, ¿no? En el sur no se celebraban el Día de los Muertos, pero no celebraban Halloween, no se disfrazaban. Me acuerdo que lo que hacíamos mis hermanos y yo y otros amigos era que los agarrábamos a huevazos a los que llegaban a pedir el triqui-triqui. Era como nosotros nos divertíamos. Nos escondíamos en los árboles y tras de las bardas y triqui-triqui, órale, pum, y los huevazos llovían. Pero no se celebraba, inclusive no se celebraba tampoco acción de gracias. Y es curioso cómo el ser humano, conforme pasa el tiempo, empezó a celebrar más Halloween. No, que sí, que muy bonito, que hay que disfrazar a los niños y que esto y que les den dulces y qué padre, ¿no? Y cuando viene el tiempo de celebrar acción de gracias, dicen, no, esa es celebración americana, esa no nos toca. Pues sí, cuando te conviene.
Pero fíjense que la Biblia dice que no celebres Halloween y dice que sí celebres acción de gracias. Dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Y eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Inclusive que les decía, cuando entramos aquí por estas puertas, entramos con esa actitud, o entramos con una actitud de pesimismo, o entramos con una actitud de carga. Y es normal que a veces lleguemos a la iglesia, a veces llegamos así con un mal ánimo. No durmieron bien. ¿Quiénes duermen bien todos los días? No, pues a veces no dormimos bien. Hizo mucho calor, hizo mucho frío. Se cansaron muchos, inclusive muchos no vienen. Es que yo trabajo hasta tarde el sábado. Bueno, cuando venga el rato y te quedes, no vayas a decir, Señor, es que yo trabajé tarde y me llevé a los que sí querían irse, no a los que no. Y entonces, acción de gracias, precisamente les decía yo el año pasado, si recuerdan, la palabra acción de gracias es un verbo, no es un sustantivo, como muchos lo ven, ¿no? Es una fiesta y nada más, o es un día de celebración. Es un verbo, es una acción, es algo que se lleva a cabo. Y es por eso que nosotros debemos en estos últimos tiempos, vivir de manera agradecida y de manera también optimista, porque a veces el hecho de que la vida pasa y nos golpea de alguna u otra manera, ¿no? Ya sea en la salud, en lo económico, en lo familiar, etcétera. Es muy fácil que el hombre diga, ¿sabes qué? Pues estoy cansado y no tengo nada que agradecerle a Dios. A veces le ponemos en esa actitud, pero no es lo que dice la Biblia que debemos de hacer. Nos vamos a Efesios 5:15. En Efesios 5, versículo 15 nos dice la primera parte de lo que les voy a hablar. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Biblia dice que nosotros debemos de andar no como necios, sino como sabios. La palabra necio a veces se malentiende y decimos, necio es un terco, una persona que no quiere dar su brazo a torcer. Eso sí es cierto, pero en inglés se traduce, y en otros idiomas se traduce como decir un tonto, una persona sin inteligencia, una persona sin capacidad intelectual, y de plano también una persona que no quiere entender. Dice, debemos de andar con diligencia, dice, no como necios, sino como sabios. Y si nosotros leemos las noticias del día, nosotros podemos ver que el mundo se está haciendo pedazos, ¿verdad? ¿No se han dado cuenta de eso? Cada ratito, yo conforme más veo las noticias a diario, más me convenzo de que lo voy a decir así como mexicano, ¿no? De que ya no tenemos de plano esperanza. Sí tenemos, pero parece que no. Digo, que veo las cosas, de repente las noticias de las últimas semanas es todo la novela que traen en Hollywood de acoso sexual y de pederastía que traían, que ya no saben ni a dónde meterse, ¿verdad? Ya no saben ni quién es. De repente pasa un día y sale otro acusado. Y ya hasta el Sylvester Stallone ya lo acusaron de algo que hizo hace como 40 años. No, que hace 40 años. Dice, pues ya debían haber sabido. Dice, ya estaba hasta reportado a la policía. Y me dejaron libre porque no pasó nada. Pero esa es la noticia hoy en día, y lo ves y dices, Hollywood se está haciendo pedazos. Yo platicaba con mi mamá el otro día y le estaba comentando sobre unas noticias que dicen que el negocio del cine está por los suelos, está decayendo muy rápido. No hay audiencia para las películas, o por lo menos la audiencia que hay no es suficiente para cubrir los gastos o el costo de hacer una película que te cuesta $200 millones hacer, que yo no sé en qué se gastan $200 millones, la verdad. A mí denme una cámara y los 200 millones yo les hago la película si quieren, ¿sí? Pero se gastan una fortuna en una película y dicen, sale al cine y nadie le quiere ir a ver. Y estaba viendo la reacción del público en los foros sobre películas, y dicen, es que nada más se ponen pura basura. Llega en el momento, dice, de los Óscares, de los premios, y luego se convierte en un pleito político en el escenario. Decía la Meryl Streep, decía que Harvey Weinstein era su Dios.
Mientras atacaba a Donald Trump, decía, es un misógino, acosador de mujeres, y tú, Harvey Weinstein, eres mi Dios. Y ahora resulta que salió que el misógino acosador de mujeres es Harvey Weinstein y el otro no. Y dicen, no, la gente ya está harta. Dicen, ya no puedes ni ir a entretenerte de manera sana si no es que te van a meter algún mensaje político, ¿no? O ya no puedes ir a una tienda. Yo el otro día fui al Jack in the Box, cuando la semana pasada que salimos de viaje, no sé si de viaje, pero de desahogo. Y llegamos al Jack in the Box y yo lo primero que llegas cuando llegas al McDonald's es el ir al baño, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa. Yo cuando vas al otro lado, vamos a llegar al Jack in the Box, Carlos, llegas al baño. Y llego al baño, ¿y cuál es el de los hombres? Ya no hallaba ni. Este era el de los hombres. Me acordaba que uno que vamos muy seguido. Este era el de los hombres. Y ahora dice, o sea, ya prácticamente te dicen que entre el que sea. Porque ya no saben si ponerle baño de hombres, baño de mujeres, baño ya le llaman no binario, y que ya no soy ni hombre ni mujer, ya me identifico. Una se identifica como gato, el otro salió el otro día que uno que se identifica como filipino. Es un güero y dice, yo soy filipino. ¿Cómo filipino? Por lo menos dice, hazte la cirugía o algo así para que parezcas filipino. Dice, a lo ridículo el mundo ya está deshaciéndose. Y vemos que la Biblia nos dice que eso va a pasar. Fíjense que el otro día unos amigos que tengo de la primaria, que tenemos un grupo de WhatsApp, manda un video. Un amigo dice, no sé si lo pusieron en Facebook o no sé, pero dice el video, la eminente caída del dólar. Algunos no sé si lo llegaron a ver, ¿no? Y estábamos platicando ahí en el WhatsApp sobre eso. Me dice, no, ya no sé ni en qué ahorrar. Ya si el peso se cae, si el dólar se cae, el peso se desploma, es un pedazo, ya no sabemos qué hacer. Y entonces todos vemos el panorama mundial de que va para abajo todo. Así nos dice la Biblia que va a suceder. Sin embargo, dice la Biblia que debemos de siempre entrar con acción de gracias. Y dice que debemos de nosotros andar con diligencia, de manera que como los sabios. Por eso es que cuando nosotros vemos todas las cosas que suceden en el mundo, nosotros debemos de entender que independientemente del caos que se vaya a presentar, la Biblia nos enseña o nos marca pautas de cómo debemos de nosotros de vivir. Y de acuerdo de esos parámetros, nosotros sabemos que vamos a tener una salida o un resultado favorable. A veces puede ser oscuro en el momento cuando nosotros estamos en la vida diaria, puede parecer oscuro, pero el resultado final va a ser favorable. Me acordé de una profecía que dio el hermano David Wilkerson hace muchos años. No sé quienes leyeron el libro de la visión de David Wilkerson. Casi nadie lo leyó, casi nadie lo ha leído. Inclusive ya es muy escaso. Yo lo tengo en formato electrónico. Mi mamá lo tiene el libro, pero creo que se le está despedazando. Es viejísimo, es de los 70s. Y todo lo que está pasando hoy en día lo podemos leer en ese libro, que dice que él un día tuvo una visión que el Señor durante varios días le dijo, escribe todo esto que veas que le va a pasar a Estados Unidos. Y pues como resultado iba a pasar en el mundo. Y una de las cosas que hablaba era la caída económica, y decía, yo veía, dice, que a raíz de crisis económicas iban a ciudades de Estados Unidos, iban a arder, iban a quemar, iba a haber saqueos por todos lados. Y yo me acuerdo cuando estaba chico, el ver en las noticias que había ese tipo de reacción humana hacia lo que pasaba en los medios, en el mundo económico o el político. No veía yo saqueos, inclusive, no sé si se acuerdan, aquí en Tijuana podías dejar la puerta abierta de tu casa y no pasaba nada. No sé si se acuerdan. Me acuerdo bien claro una vez que otra vez allá en la isla de Playas, allá donde nadie quería ir. Cuando estaba chico, pues que era la costumbre, no teníamos iPads, no había nada de eso, ¿verdad? ¿Qué andábamos haciendo? Nosotros jugábamos a guerras de piedras y andábamos en bicicleta. No había otra cosa que hacer, ¿verdad? Y me acuerdo que un día estábamos en el baldío de enfrente en bicicletas, nos grita mi mamá, ya métanse, porque ya cuando oscurece es cuando te gritan, ¿verdad? Ya métanse, niños. Y estábamos Alberto y yo y otros vecinos andando en bicicleta, métanse, está bien. Y aventamos la bicicleta y nos metimos a la casa. Pero pues como todo niño que se le va la onda, ¿verdad? Y ya.
Me acuerdo que salimos en la mañana, abrí la puerta y las bicicletas enfrente en el baldío, y las del vecino también estaban ahí. Les podíamos dejar, no pasó nunca, se las robaban. Ahora les tienes que poner GPS, cadenas y no sé qué tanta cosa, porque para que te des cuenta que el vecino es el que se la robó. Pero no pasaba nada, era todo, y de repente se empezó a degenerar todo. Y era, fíjense, precisamente lo que decía el hermano David Wilkerson, que así lo veía. Me acuerdo cuando mucha gente leía ese libro, la reacción de la gente era: ya nos vamos, se va a acabar el mundo. Yo me acuerdo cuando lo leyeron, yo estaba chico y yo me daba cuenta de la reacción de los adultos cuando hacían los estudios bíblicos, que estaban ahí, yo los oía, pues ya saben, el niño siempre de metiche ahí viendo a ver cómo, y reaccionaban, y no, que al rato van a entrar a nuestras casas y nos van a robar las Biblias, como si fuera la Unión Soviética, ¿no? Y yo me asustaba, y fíjense, y con los años me di cuenta que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Cuando el apóstol Pablo escribía estas cartas, él estaba escribiendo precisamente de algo que él ya vivía en su momento. Por eso en la Biblia dice: en estos últimos tiempos. Y a veces lo malinterpretamos y leemos los últimos tiempos, y lo utiliza mucha gente para decir: no, ya ves, siempre han dicho que ya se va a acabar el mundo desde hace 2000 años. Pero es que los últimos tiempos empezaron después del ascenso de Jesús al cielo. De ahí empezaron los últimos tiempos. Inclusive podemos ver, no sé si recuerdan en estudios pasados, donde hemos hecho una relación entre días y milenios, ¿no? O sea, un día, dice la Biblia, para el Señor es como 1000 años para nosotros. Y dice que después de 2000 años iba a despertar el pueblo de Israel, y eso sucedió. Después de 2000 años regresó a su tierra, etc. Entonces, cuando el apóstol Pablo hablaba, él estaba hablando, dice, de los últimos tiempos. Él ya estaba hablando que en ese momento empezaba. Imagínense lo que estaba pasando en los tiempos de él. Él estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo estas cosas, y en ese entonces el imperio romano correteaba a todos los creyentes. Él los mataba, los perseguía. Les conté yo del otro día que alegaba con un católico que no, que la única buena iglesia, y que hay catacumbias donde hay dibujos donde eran perseguidos los santos católicos por la iglesia o por el imperio romano. Y me acuerdo de las palabras del Señor Jesús. Decía: un reino no puede estar en contra de sí mismo, porque se cae y se destruye, ¿no? Entonces la iglesia es católica, apostólica, romana. Le decía: no entiendes esa parte. Estaba persiguiendo a los cristianos verdaderos, no a los romanos babilónicos. Entonces el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, estaba ahí encerrado porque estaba siendo perseguido. Y en aquel entonces no era como ahorita por lo menos en México y en Estados Unidos y en otras partes existe lo que supuestamente es el Estado de Derecho. Pues te encierran y todo, ¿verdad? Pero de repente no te gusta y haces huelga de hambre. ¿Verdad? Pero en aquel entonces no había que la huelga de hambre ni los abogados. Tú ibas a la cárcel, y si te daban de comer, bien te fue, te forzaban a la huelga de hambre, te golpeaban, te torturaban, te perseguían, y si no te agarraban o no te podían agarrar, te mataban. Si lees historias de mitología griega o romana, se dan cuenta cómo era una depravación completa de todo lo que hacían, ¿no? Entonces no era ahorita lo que estamos viendo no es nada nuevo, sigue ocurriendo. Lo que sucede es que en el mundo en el que vivimos nosotros, o en el que hemos crecido, que es México, Estados Unidos, vivimos en una burbuja que ha sido protegida por el verdadero cristianismo, el cristianismo auténtico, y eso nos ha protegido de vivir ese tipo de persecución. Pero se van al Medio Oriente, y en el Medio Oriente los matan y los cuelgan, queman iglesias, hacen todo, y siempre ha existido. Sin embargo, decía David Wilkerson, cuando veía esa profecía, decía: yo lo veo porque ya en Norteamérica va a ponerse otra vez en el mismo nivel por decirle, de rechazo hacia Dios que tiene el resto del planeta. Entonces va a ser algo ya común. Lo que viven en el Medio Oriente, lo que está pasando en Europa, lo que viven en el África, dice, se va a convertir en algo común.
Vean a Venezuela, vean a Cuba, vean diferentes países de Sudamérica o de Hispanoamérica, cómo viven. No tienen para comer, no tienen eso. Sin embargo, dices, bueno, ¿qué pasa? ¿La Biblia nos enseña a ser personas pesimistas? Si dice que debemos de nosotros entrar con acción de gracias, porque estamos nosotros diciendo que vamos a entrar con acción de gracias y parece que el mundo va a ser pesimista. Y regresando a lo que les comentaba sobre mis amigos del video, dice que va a caer el dólar. Y yo me acuerdo de las palabras de la Biblia, dice, sed sabios. Yo le decía a un amigo, el único que él fue el que puso el video, mi amigo el Chavita, y es el único, yo le seguí el rollo porque yo sé mucho de eso, me gusta mucho estudiar sobre economía, y los demás ahí andaban hablando del béisbol y de otras cosas, ¿no? Y entonces le comento al Chava, le digo, ¿sabes qué, Chavita? Haz esto, ve este video, infórmate de esta manera, ve este libro, la Biblia dice también que va a pasar esto, y se quedó bien picado. Pero le digo, ¿por qué? Porque a pesar de lo que vaya a pasar, el Señor nos da inteligencia y sabiduría. Si nos dice, me acuerdo que mi mamá decía muchas veces en profecía, decía, el Señor me dice que no se estén endeudando, que no estén comprando más allá de lo que pueden comprar, que no estén haciendo esto y lo otro. Lo dijo hace como más de 10 años, fíjense, y yo me acuerdo muy bien. Inclusive esta que le estoy hablando de David Wilkerson resurgió precisamente en el 2008 cuando fue la crisis o lo que le llaman la gran recesión, donde él decía uno de los países, fíjense, el país en su visión, que era el que disparaba, y no ha sucedido todavía eso que dice él, pero dice, el país que dispara la crisis económica mundial es México. Sí lo decía. Así es que cuando nos vayamos a crisis, el resto del mundo se viene. Pero él decía, yo el primer país que veía, dice que se disparaba la crisis y de ahí se pasaba al resto del mundo era México. Y eso todavía no ha sucedido. Pero me acuerdo en el 2008, antes del 2008 mi mamá dio una profecía, dice, no se endeuden, no esto, no compren más allá, bla, bla, bla. Yo por obras del destino o divinas, vamos a llamarle así, por mano de Dios, porque parecen a veces tropiezos, pero se convierten en un beneficio. Yo había comprado un condominio unos 2-3 años antes de eso, en el 2005 me acuerdo que lo compré. Entonces en el 2005 todavía no había, la economía estaba súper bien. Había comprado uno aquí en la línea, en las torresotas esas grandotas que ven ahí, se llama New City. Habíamos comprado un condominio y pues me iba muy bien, lo estaba pagando mensualidades, pagamos un montón y no hay problemas, el dinero hay, dije, estaba viendo muy bien. Luego llega la profecía y yo dije, pues ya estoy embarcado con esto, pues yo tengo que irme a vivir a algún lugar. Y que de repente se viene el caída económica. Y me acuerdo que en el contrato que yo hice de la compra, porque yo lo compré antes de que todavía no había nada construido, y me acuerdo en el contrato decía, si yo no te entrego, decía el constructor, decía, yo tengo un límite de 2 años para entregarte después de tal fecha, porque el contrato decía que en tal fecha te tenían que entregar el condominio, que era 3 años después. Yo lo compré en el 2005, para el 2008 me lo tenían que haber entregado. Entonces ya, pues ya firmamos el contrato, empiezo a pagar y todo. Entonces llega la crisis y empieza a haber dificultades económicas conmigo. Y dije, ya no puedo pagar el condominio. Me quedaban como 3 meses por pagar. Y ya, con así mucho esfuerzo, rascándole a la cuenta bancaria de todos modos, terminé de pagar lo que tenía que pagar, ¿no? Y se viene encima la crisis. ¿Y qué es la mente? La mente, lo que primero que hace la mente es entrar en una actitud pesimista, ¿no? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a hacer para vivir? Y así pensaba. Por eso le decía que la acción de gracias es independiente del resultado de lo que estemos viviendo en el momento. Y me acuerdo que cuando llegó ese momento, llego con el dueño, le digo, ¿sabes qué? Pues ya no puedo seguir pagando, bla, bla, bla. Ahorita los créditos están con unas tasas de intereses impagables y él todavía no terminaba. Me dice, y yo no puedo terminar de construirlo tampoco. Y estaba atorado él y estaba atorado yo. Estábamos atorados todos. Y pasan los 2 años después de que tenían de la entrega, y en estas fechas, precisamente en noviembre más o menos, octubre, noviembre, se cumplen la fecha límite de entrega y no había terminado. Y yo para ese entonces estaba ya, económicamente estaba muy...
Y que llego con el dueño y le dije, ¿sabes qué? No voy a poderte pagar. Y el contrato dice que me tienes que devolver mi dinero con intereses. ¿Y qué hace el dueño? Me devuelve mi dinero con intereses. Y de ese dinero pude yo vivir muchos, como 2 o 3 años más. Del puro dinero que me regresó. Algo que parece una crisis, un caos, o viene la palabra del Señor y nos dice, no hagas esto. Yo ya lo había comprado antes de que dijera la profecía, eso les aclaro, porque la profecía la dieron como 1 año o 2 antes de que fuera la crisis. Yo la había comprado el condominio como 3, 4 años antes. Entonces cuando llega ese, yo estaba así, me acuerdo que yo estaba sentado atrás, dije, híjole, pero yo estoy endeudado, yo compré la casa, compré el condominio, tengo otro condominio, y estaba yo así, ¿no? Entonces viene la palabra del Señor y nos dice, va a estar difícil la situación, sin embargo mueve las cosas para que se solucione la situación. Porque yo llegué, ya cuando pasó todo eso, que me dan el cheque, yo nunca había visto tanto dinero para que diga el cheque con mi nombre y tanto dinero a un lado. Y eso fue el que deposité en el banco. En plena crisis llego yo a depositar al banco, voy a abrir una cuenta con este cheque. Se quedó, pásele, señor, pásele. No, ahí sí te tratan súper bien, ¿no? Y yo entendí en ese momento que a pesar, o sea, de que las cosas se veían difíciles, el Señor siempre tiene una salida. Entonces cuando nos dice el salmista, dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, los dice porque no está importándole a él la situación en la que vivas. El rey David vivió unas situaciones muy difíciles. En Efesios 15 dice, anda con diligencia como sabios, no como necios. Entonces nosotros debemos de entender que el Señor lo que quiere es que vivamos como sabios. Ese fue en el momento precisamente que cuando pasó toda esa situación, y les resumí algo de 5 años, se lo resumí ahorita en 5 o 10 minutos, ¿no? Porque cuando se desarrollan las cosas, se desarrollan bien lento, que uno no puede ver el final. No sé si les pasa, ¿no? Ya cuando pasó todo, voltean hacia atrás y dicen, ay, mira todo lo que sucedió, y se cuentan ustedes mismos la película y dicen, qué bonito fue todo, pero en el proceso qué feo se siente. Sin embargo, dice la Biblia, nosotros tenemos que andar como sabios. Cuando me entregaron ese dinero, yo lo primero lo que hice fue no gastármelo. Empecé a decir, si el Señor dijo que iba a haber crisis y que no me endeudan, no me lo voy a gastar. Voy a vivir de Él, aunado a lo que gano en mi trabajo. Y fueron como 3, 4 años que pude vivir de ese dinero, hasta cuando dijo el gobierno mexicano, ya no más dólares, y que cambió las cuentas de dólares a pesos, y fue un relajo. Sin embargo, dice que nosotros debemos de vivir como sabios. Cuando viene la palabra, el Señor nos da siempre las herramientas para nosotros vivir como sabios. No le interesa, o por decirlo de cierta manera, no le interesa la situación en la que estás viviendo. Esa situación en la que estás viviendo, Él la va a resolver, o Él nos va a guiar a resolverla. Sin embargo, dice, a pesar de lo que haya pasado en este año, hay gente que en este año le fue muy mal. Yo veo las historias en las noticias de gente que pierde su casa, que se enferma, que se muere, que le pasan X, Y cosas, ¿no? Y sin embargo, dice el Señor que en todo momento des gracias. Cuando se juntan los americanos, por ejemplo, y esta era costumbre en mi casa, era cuando llegábamos a hacer la cena de Thanksgiving, siempre nos decía mamá, tienen que decir algo por lo cual están agradecidos. Y a veces es difícil, ¿no? Dices, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Porque no sé qué. Y vemos todo el pesimismo. Y no es malo, porque el panorama negativo nos motiva a cambiar. Dicen que la carga hace andar al burro. El panorama negativo nos hace cambiar. Por eso yo creo que el Señor lo permite. Pero porque también no va a decir, ay, siempre todo va a ser color de rosa, ven, mijito, ven. Y yo me doy cuenta que la vida no es color de rosa porque vivo en México. Entonces, nada más con salir a la calle, ¿verdad? Nada más con vivir en el país ya te das cuenta que no es color de rosas. Ya está tal grado la desesperación, fíjese, que quieren que López Obrador sea presidente. Entonces, ya sé, ni diga.
que ya está yendo para que le oren y le profeticen, porque dice que es la única manera que va a ser presidente. Yo creo que cree que... Pero fíjense, vivimos en México y dije yo, la vida no es color de rosa. Sin embargo, viviendo en México, el Señor siempre nos tiene aquí. ¿Nos falta algo? No. ¿Pasamos por dificultades? Sí. Sin embargo, el mensaje que siempre nos da es que no, como tú vengas, tú cuando entres por esas puertas tienes que entrar con una actitud de agradecimiento, no con una actitud de reclamo. No, Señor, no me fue como... Compré el boleto de la lotería y no me lo gané. Y no sabes si dijo que no te lo vas a ganar porque te va a hacer más daño que bien. No sabemos, eso solo Él sabe. El siguiente versículo, el versículo 16, dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El versículo 16 dice que nosotros debemos en otras traducciones dice aprovechar cada oportunidad. La palabra tiempo, pues nosotros sabemos que se puede reflejar como decir oportunidad o aprovechando toda cosa que se presente en su momento, ¿no? Dice porque los días son malos. Y eso es muy importante entender como creyentes, porque yo veo mucha gente. Yo el otro día le mandé a mi hija y a Mayra, les mandé un video que dije, esto es muy importante que lo vean, ¿no? Que se llama las 15 cosas o los 15 hábitos que tiene la gente exitosa que no la tiene la gente fracasada. Y fíjense lo que dice, no me acuerdo los 15 así como lista, pero me acuerdo de unos puntos que decía. Una era que la gente exitosa se baña todos los días. Pues es que si no se bañan y dicen no me va bien, pues báñense. Así decía, que de los 15 hábitos que tiene la gente exitosa es que se bañaban todos los días, que se levantaban temprano, leían mucho, no veían televisión. Me preguntan a mí, ¿qué programa estás viendo? No sé ni cuáles hay. Y no por ser sangrón, pero la verdad yo no sé ni cuáles programas son ahorita los que pegan, honestamente yo no. Yo todos los días lo único que veo es Friends. En Netflix pongo Friends. Ay, me acuerdo cuando la veía cuando estaba chico cuando estaba más chico. Y es lo único que veo. La verdad yo lo único que veo es Friends. Y ya he visto las 10 temporadas como unas 200 veces. Me sé todo el diálogo. Y decía, no ven televisión, y una de las cosas dice, y el último punto dice, y no quiero hacer a nadie sentir mal, porque si hubiera empezado con nadie termina de ver el video. Dice, la gente más exitosa en el mundo, dice, no son religiosos. Y te da la explicación. Dice, ¿por qué? Dice, porque la gente religiosa piensa que ellos van a estar sentados y que del cielo les va a caer todo, en resumidas palabras. O sea, ellos piensan, dice que la gente que es excesivamente religiosa se sienta, no quiere hacer nada y espera que le llueva la bendición del cielo. Sin embargo, aquí dice aprovechando bien el tiempo. Ahí dice el apóstol Pablo, aprovechar bien el tiempo es que cuando te levantes en la mañana, lávate los dientes, báñate y vete a trabajar. O ve a hacer lo que te encomendó Dios o lo que te encomendó tu padre o tu madre, ¿no? Niñas, pues ¿qué es el aprovechar el tiempo? Ve a estudiar. Si te estás yendo a la escuela y vas a la escuela, entonces está en la escuela. Pero están en la escuela y están pensando lo que van a hacer cuando salgan. Y cuando salen, no disfrutan cuando salieron porque están pensando en la tarea que tienen que hacer para mañana en la escuela. Porque no terminaron en la escuela, porque estaban platicando pensando cuando iban a salir. Y nunca aprovechan el tiempo para nada. Yo me quedo pensando, sí, por eso nos pasan las cosas como nos pasan. Dice, en primer lugar, debemos de andar como sabios y también debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Porque la verdad los días son malos. Y eso es una lección muy grande. Nada más esos dos enunciados, dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Habla mucho en todos los sentidos. Por eso es que nosotros podemos decir, las cosas se ven mal, pero la pauta que marca la Biblia el resultado es contrario a cómo se ven las cosas. Si nosotros seguimos las recomendaciones, dice que vamos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Yo siempre cuando veo las noticias, en México no hablan porque aquí siempre aquí es pesimismo a todo lo que da.
Aquí todo el mundo se está muriendo de hambre, todo el mundo está en crisis. Yo no entiendo, en serio, y no pasa nada. No, sí, pero yo veo a las noticias y cuando veo comentarios de gente, no, si a mí me va mal, yo digo, no, pues dije yo, me quedé pensando así, yo dije, toda la gente amolada está en el Facebook entonces, y la gente no amolada no entra al Facebook, porque yo lo único que veo es que cuando ponen así alguna nota, todos están amolados. Dije, no puede ser posible, es la octava economía del mundo, y te vete aquí a diferentes partes y ves carros bonitos, casas bonitos, te vas al DF, Dije, no, pues es que todos los amolados están en Facebook, no tienen otra cosa que hacer. Y se aprovecha bien el tiempo. Sí, y están todo el día ahí echando pestes en el internet en vez de estar aprovechando bien el tiempo. Porque les recuerdo lo que decía David Wilkerson, dice, el panorama que se acerca, dice, es malo. El video que mandó mi amigo el Chavita, dice, es malo el panorama. Y nosotros llegamos, pasa el año, pasan las crisis. Acuérdense, a principio de este año, a finales del año pasado, ¿se acuerdan cómo estaban las ciudades? Ni se han de acordar. ¿Se acuerdan cuando dieron el gasolinazo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estuvo? No teníamos ni gasolina, ¿sí se acuerdan? Que habían parado los camiones de Rosarito. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Y ya se nos olvidó. Pero las cosas no pintaban bien. Sin embargo, yo me acuerdo que una de las cosas que llegó a mi mente cuando estábamos ahí, cuando yo veía que iban a parar los camiones, yo me acuerdo que me metí al grupo de Abba Padre y les dije, ¿saben qué? Vayan a comprar comida y llenen los tanques y no usen los carros si no pueden, porque si se acaba la gasolina ya nos amolamos. Y si se acaba la gasolina no transportan comida a las tiendas. Y si no transportan comida, la que sí hay, te la van a vender bien cara. Me acuerdo que eso se les puse y lo que nosotros hicimos, pues ahí teníamos a la Walmart cerquita, dije, vámonos a comprar enlatado. Y nos tuvimos que comer toda la comida enlatada, que está re mala. Pero bueno, dije, pues ya la compramos y era en su momento un mecanismo de supervivencia, ¿verdad? Pero pues lo teníamos que hacer, ¿no? Sin embargo, dice, aprovechando porque los días son malos, y saben que se van a poner peores. Se van a poner peores no porque, como les digo, históricamente han sido buenos, no. Hemos vivido en esa burbuja aquí en Norteamérica nada más. En una burbuja que es el resultado de cierto número de naciones que de cierta forma han estado apegados a las leyes de Dios. Pero conforme se van separando o se van alejando, socialmente las cosas van a quedar mal. Las cosas van a empeorar. Pero dicen que en toda crisis siempre hay una oportunidad, así hay un dicho. Entonces nosotros debemos de entender que a pesar de cómo se vean las cosas, el Señor dice, tú sigue haciendo las cosas bien, tú aprovecha y tú no dejes de dar gracias por lo que te doy. El versículo 17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense que como cierra esa expresión nada más, porque de eso se trata nada más este pequeño mensaje, nada más de esos 3 versículos. Dice que no seamos insensatos, no seamos tontos, no seamos burros, no seamos ignorantes, etcétera. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Cuando el Señor da un mensaje, lo da porque nada más quiere estarnos agitando nuestro sentido de miedo, de temor, o nos lo da porque nos está expresando su voluntad. Cuando nos dice algo, y así como dice Blanca, nos está advirtiendo, es porque nos está expresando su voluntad. Y no lo vemos a veces así, lo vemos como opcional. No nos está diciendo, yo pienso que yo tal vez considero que se me dan las ganas de que tal vez haga esto. No nos está diciendo así, nos está diciendo, esto va a pasar. Y si va a pasar es porque su voluntad es. Y cuando nosotros conocemos la voluntad, nos dice, debemos de ser entendidos de esa voluntad, no insensatos. Cuando conocemos la voluntad del Señor, todo lo demás nosotros que hacemos, nosotros le debemos de ser de acuerdo a esa voluntad. Y lo hacemos de acuerdo a su voluntad, van a pasar los días, van a pasar los años, y el Señor nunca nos va a quitar, dice, de cubrirnos, dice, con sus alas. Vamos a estar siempre ahí.
Les conté la historia, así en 5 minutos, de lo que transcurrió durante 4 o 5 años. Algo que yo pensaba que iba a ser bueno, que de repente en su momento se vio catastrófico y movió las cosas, o no sé, no sé si cuando entramos todos en crisis le dijo al constructor: tú también, porque a la gente pobre las voy a llevar, se van a ir al hoyo y tú también le paras a la obra. Y finalmente él también obtuvo su milagro, porque las torres terminaron, hicieron 2 más y están haciendo otro más. Entonces él también vivió su momento de crisis, pero también el Señor lo sacó adelante. Yo me acuerdo muy bien porque se llama Moisés, el dueño, me hice muy amigo de él. Y cuando entré a su oficina, él tenía una mezuzá en la puerta y era judío. Entonces entré y ya me saludé con él y nos hicimos súper buenos amigos, que quería que trabajara con él. Y dije: no, espérate, tampoco, no, pues si tú estás en crisis, yo también, y quieres que me venga a trabajar alguien con crisis, nunca me vas a pagar. Pero nos hicimos amigos en ese momento y todo, y yo me doy cuenta que si él estaba honrando a Dios en su momento, el Señor también, a pesar de que él pasó por sus crisis, él también salió adelante. Y ahorita lo vemos el resultado. Que si estaba bien con el Señor o no, pues yo no conozco su vida, no leo mentes ni lo veo. Pero a final de cuentas, la actitud que debe tener el creyente siempre es entrar, dice la Biblia, por esas puertas, con esa reacción, con acción de gracias. No estar pensando en que la vida se va a acabar, es pesimista. Probablemente para el mundo sí lo va a hacer, o no, quizás de manera certera sí lo va a hacer para el mundo, pero para el creyente no. Si va a pasar por tribulaciones, dice, en el mundo, dice, tendréis aflicción, pero también el Señor nos dice en Juan 14:1, las palabras de Jesús son bien claras en Juan 14:1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Dice: no se turbe vuestro corazón, o que tu corazón no se sienta agobiado. ¿Sí? A pesar de lo que pueda suceder, porque sí lo vemos, y yo en mi sentir personal veo yo que las cosas se van a poner más difíciles. No necesariamente de manera económica, sino de manera general. Espérense que vengan las elecciones en México. El país está tan dividido, así como se dividió Estados Unidos con la elección acá de Donald Trump y Hillary Clinton, que la verdad terminó reluciendo, ¿verdad? Que era la peor opción Hillary Clinton, y qué bueno que no ganó. Ahora ya salió que cuando acusaba a Donald Trump de estar metido con los rusos, resulta que la que estaba metida con los rusos era ella. Todas las acusaciones terminaron cayendo sobre los acusadores. Y siempre me acuerdo de las profecías de la profecía de ese pastor que dijo que quién iba a ganar, por qué motivos y cómo iba a darse, y se dio todo y se sigue dando todo como dijo ese pastor, y por qué motivos. Entonces en México yo veo que va a pasar lo mismo. Espérense cuando vayan las elecciones, y si gana el malo, aguas, y si pierde, aguas. Así lo veo yo en lo personal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer? El siguiente año en Acción de Gracias, ¿qué vamos a estar pensando? ¿O qué vamos a estar pensando en este momento? Pase lo que pase, seguir llegando con esa actitud, porque dice el Señor, por eso nos avisa y por eso nos da su Espíritu, que les decía la vez pasada, el Espíritu Santo nos advierte. O sea, yo a veces cuando pasan, les digo, yo sentí que debía hacer esto, yo pensé, no era yo. Cuando les dije que tenía que apagar la luz, ¿se acuerdan de esa vez que les dije? Que yo iba así, la luz, y ahí voy de regreso. El recibo lo dejé allá, y que nada más sentí, hey, acuérdate que le mandaste una foto a Mayra. Y me dijo el guardia, ¿no traes el número? No, le dije, pues, ¿cómo me voy a memorizar el número del recibo? ¿Quién se anda memorizando números de recibo? Le dije, pues. Y en eso, pum, clic, no es uno, sino es el Espíritu Santo. Yo creo que el Señor ha de haber dicho, mira, para que no se te enfríe la pizza, el recibo lo traes. El recibo lo traigo ahí. En serio, sí, chistoso, por eso pensé. Sin embargo, o sea, ¿qué va a pasar? Lo que nosotros sintamos, el Señor a lo que nos está dirigiendo a pensar o sentir, es que probablemente para allá van las cosas. Si nos lo hace sentir, es porque para allá van.
Ahora hay que saber discernir entre cuando es la voz del Señor y cuando es la nuestra o cuando es nuestra opinión. Ahí es donde está la clave, y a veces es lo que no saben hacer la gente. Hay que saber distinguir entre las dos. Sin embargo, cuando nosotros lleguemos a dar gracias, debemos de dar gracias independientemente de lo que estén pasando, como estén pasando las cosas. Y si van mal, es por un motivo. Y si no salen bien, es porque también nosotros no hicimos las cosas bien. Por eso el apóstol Pablo nos dice así, dice que nosotros debemos de andar sobrios, andar inteligentes, no ser insensatos, siempre estar viendo. Yo les decía que le decía a mi amigo Chava, dijo: Chavita, si tú ya estás con esa inquietud, le dije, infórmate por acá y por allá y por acá y por allá. Si pasa, aguas, y si no pasa, no perdiste nada más que educarte. Y se ríen de mí porque me dan carrilla y nos damos carrilla todo el día. Le dije, pero el día que pase, si a ti te pasa y no estuviste prevenido, porque mi amigo es muy, se inclina mucho hacia la iglesia, pero también algo no lo deja acercarse. Siempre pone versículos y siempre pone, mira este mensaje de un pastor que vi. Pues órale, Chavita, no. Y así conocen gente así, como que quiere y no quiere. Un día a ver si lo vemos aquí al Chavita. Lo malo es que anduvo en campaña con el Peña Nieto. Le dije, no, ¿qué pasó, chava? Y luego yo andaba con Josefina Vázquez Mota y me dice, no andes enseñando esas fotos. Le dije, pues tú tampoco las tuyas, le dije. Y nos damos carrilla, ¿no? Y le digo, no, lo malo es que eres del PRI. Pero la lección es, si el Señor nos avisó, el Señor nos abre los ojos, es por algo. Éxodo 15:2, y les voy a dar varios versículos que hablan sobre eso. Éxodo 15:2. No lo voy a buscar yo, mejor ahí le doy chance a que lo pongan en la pantalla. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces, ahí ya vemos, cuando entramos dice que es su cántico, es a quien alabar, y es nuestra fortaleza. Deuteronomio 31:6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Segunda de Reyes 6:16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Salmo 23:1. Todo el mundo lo ha escuchado. No, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 46:1. 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O también dice nuestras transgresiones, o también nuestras tribulaciones, también en otras traducciones, ¿no? Miqueas 7:18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Romanos 8:31. Este es también muy popular. Dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hebreos 13:5. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y para terminar, Apocalipsis 22:20. Es el penúltimo versículo de la Biblia. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces lo que vemos, todo está profetizado, todo está indicado. Sabemos que vienen tiempos difíciles, sin embargo dice que Él no nos va a dejar, y que debemos de nosotros andar con una actitud de agradecimiento, de gratitud. Entrar, dice, por sus puertas con acción de gracias.
Y es la manera en que nosotros vamos a realmente a hacer un acto de obediencia. La acción es un verbo, no es un sustantivo. Sí, es como cuando dicen, les dije una vez, inclusive hasta les puse un video sobre lo que hacían unos hermanos que dicen, cada vez que tenían necesidad, dice, ellos iban, le llaman un mitzvot, dice, nosotros vamos y damos a los necesitados cuando tenemos necesidad, porque esa es la manera que el Señor nos va a premiar. Ahora, esa costumbre era muy, se movía mucho en el pueblo de Israel y entre los gentiles también, y es por eso que el apóstol Pablo dice, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice que no des con necesidad, porque ese era el hábito, no tengo necesidad, voy a dar por necesidad para que tenga más. No, o sea, es una acción que debe de salir del corazón, no una costumbre que es nada más ten, ahí está mi boleto de lotería para que me des, sino la acción de gracias es un verbo que debemos de nosotros siempre traer, y no nada más acordarnos de él al final del año, cuando se acaba noviembre, y luego decir, dicen que la ironía del Thanksgiving en Estados Unidos es que le dan gracias a Dios por todo lo que tienen y el día siguiente se van a gastar todo lo que tienen en el Black Friday, ¿verdad? Y se endeudan hasta más no poder. Esa es la ironía del Thanksgiving, ¿no? Porque ya se perdió el hábito o ya se perdió el enfoque de la verdadera fiesta de acción de gracias. Cuando celebramos Hanukkah hacemos lo mismo. Cuando se celebra Hanukkah es precisamente un reconocimiento y una acción de gracias ¿a qué? A que el Señor hizo el milagro del rescate del templo y el milagro de los 8 días con el aceite. ¿Sí recuerdan ese milagro? Y eso es un reconocimiento de ese día, de ese milagro. Entonces nosotros debemos de siempre tener la actitud de gracias ante Dios. Amén. Y con eso quiero terminar, con eso quiero concluir. No sé si hay algún otro anuncio. ¿No? Gisela, ¿no? Ok, y entonces no se les olvide que el diciembre 15 se vamos a celebrar. Y si yo puedo venir, ustedes pueden venir. Ya les dije la vez pasada, hermanos, ¿quiénes pueden venir? Fíjense que va a ser es viernes 15. ¿Saben qué pasa el viernes 15? Para yo que soy fan de Star Wars, es cuando sale Star Wars. No voy a ir a ver Star Wars, voy a venir a... Y los que me conocen saben que yo soy fan de Star Wars. Así es que si yo puedo venir, ustedes pueden venir. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde y esta mañana que tú nos dices, Señor, para estar aquí ante tu presencia, Señor. Alabándote, Señor, exaltándote y dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos das, Señor. Y también por aquellas cosas que parecen malas en su momento, Señor, pero sabemos que tú las acomodas, Señor, para el bien nuestro. Te pedimos, Señor, que tu palabra hoy en día haya hecho raíz y dé fruto en nuestras vidas, Señor, y que nunca se nos olvide que todo lo que tenemos viene de ti. Y que a pesar del panorama que se vea en el mundo, que se mueve, Señor, nuestro fin o nuestro resultado, Señor, como hijos tuyos siempre va a ser favorable. Te pedimos que tú bendigas a todas las personas que están aquí, Señor, a que los que pudieron venir, aquellos que no, Señor, que tú los redarguyas, Señor, aquellos que faltaron por desidia, Señor, por flojera o por desánimo, Señor, o por indiferencia, Señor, que tú los redarguyas, Señor, para que se le pierdan esa costumbre, Señor, de faltar. Señor, te pedimos que aquellos necesitados que tú les suplas y aquellos enfermos que tú los sanes, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.